Y bueno, señor Revuelta, antes de que surgiera la parapsicología, ¿qué visión se tenía anteriormente para darle una respuesta a este tipo de fenómenos paranormales? Lo que sucede es que si nos ponemos a ver muy minuciosamente cómo se manejaban estos, nos damos cuenta que hasta los mismos investigadores que han hecho clasificaciones de este tipo de momentos históricos, todo lo que no entra dentro del campo experimental, es decir, cuando la ciencia ya toma forma y empieza a escoger ya sus objetos de estudio, es decir, estamos hablando ya propiamente de lo que es después de la Edad Media. Todo lo que está previo a ese tiempo, nos encontramos con que es del ámbito religioso, del ámbito de las cosmovisiones, porque es un hecho, ¿no? Todo este tipo de historias, situaciones han existido desde que el hombre es hombre. Lo único que faltaba era el hecho de que cómo se manejaba, ¿no? Entonces hay que suponer que como era parte de esa cosmovisión, no necesariamente se manejaba el hecho de que era un fantasma, sino que era un espíritu, una entidad, algo que afectaba según la mitología del pueblo que recibía, o la persona del grupo religioso de esa mitología que recibía ese acontecimiento o sufría ese acontecimiento. Inclusive por eso muchos historiadores científicos dicen que eso es solamente meramente anecdótico, es decir, podemos rastrear ciertos fenómenos, pero no hay forma de comprobarlos, porque hay que recordar que ese es el punto más alto de la ciencia, ¿no? El hecho de la comprobación. El objeto de estudio lo puedo analizar, te puede explicar cómo funciona, para qué funciona, qué es lo que da sustento a esa cosa, a ese objeto. Mientras en esa época antigua, lo único que se hacía es porque, según el pueblo, los dioses lo quieren. Hay que recordar inclusive, ¿no?, la idea de ángeles, demonios, hasta que empiezan a surgir las mitologías de las religiones, como las predominantes de Dios único, siempre se achacaban a ciertos seres, a ciertos espíritus, que no necesariamente eran demonios. Entonces, como esto entraba en toda esa cosmovisión, de una forma u otra, hay que recordar que la cosmovisión antigua era una forma de enfrentarse a la naturaleza de la época, darle un porqué o cómo está funcionando. Entonces, en ese sentido y en esa manera, la gente, cuando achacaba cosas que sucedían, achacaba precisamente a los espíritus que entonaban y cuadraban con esa forma de ver la vida, de cómo ellos se relacionaban con su propia naturaleza. Entonces, en primera instancia no podemos hablar ya propiamente de fenómenos paranormales, porque todo es anecdótico. Se hacía esto, pasaba lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto sucede, se encuentra principalmente, y lo puede encontrar uno en cualquiera de los textos religiosos de la época, de cada época. Cada uno de ellos, inclusive uno lo puede ver en la Biblia, ¿no? Todos esos milagros que suceden conllevan esa tipología paranormal, ¿no?, o parapsicológica, porque de repente resulta ser que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, y que bajo óptica, si vamos avanzando el tiempo hacia acá, yendo de allá hacia acá, vamos en la Edad Media, muchas cosas inclusive hay que recordar, se manejaban como si no fuera Cristo quien lo hacía, lo hacía pero con el favor del diablo, no era una obra del diablo. Entonces, afortunadamente o afortunadamente, siempre ha existido. Lo único que pasa es el hecho de que en la medida en que va pasando el tiempo, se va transformando, se va adecuando. Ya podemos empezar a hablar ya de fenómenos paranormales o parapsicológicos, paranormales principalmente, o metapsíquicos, como lo llegaron en su momento a manejar ellos, a partir ya de que empieza a haber esta metodología, ya una metodología científica tal cual. Es decir, pasamos la Edad Media, ya no solamente todo queda en buena de Dios, y hay que recordar que inclusive en los momentos en que empieza a darse esa transición, también es muy álgido para muchos de los científicos, porque el enfrentarse a la forma en que se ve la vida a partir de la religión única, si tú no crees lo que dice la Biblia, estás en pecado mortal, te conviertes en hereje, y a los herejes se les quema. Y hay que recordar que no le pasó a los grandes científicos nada más, sino también le pasó a mucha gente que por esa vieja cosmovisión, que tenían el conocimiento de tiempos ancestrales, cuánta gente no temía en la hoguera, principalmente mujeres, que eran mucho más capaces que los médicos o fisiólogos de la época, por broncas precisamente de este detalle, ¿no? Es que estas mujeres son brujas, tienen poderes más allá de esto. Entonces, en ese sentido, al momento de que tú las satanizas, las conviertes en un objeto de ataque. Al momento de que ya empieza a haber fenómenos paranormales o parapsicológicos, primero vamos a hablar como metapsíquicos o paranormales. Ya precisamente hasta finales del siglo XIX, prácticamente en la época victoriana, es importante ese periodo histórico, porque precisamente hay grupos que empiezan a organizar esta información. Al momento de que empiezan a organizar esta información y se abocan a encontrarse o enfrentarse a este tipo de fenómenos. ¿Por qué digo enfrentarse? Porque resulta ser que también en el periodo en que surgen las primeras instituciones serias, plagadas de científicos, hechas por científicos, gente que salen de universidades,
y que quieren saber cómo está sucediendo algo en específico, es también el momento más alto en que está todavía el espiritismo. Aun cuando estaba desde prácticamente el siglo pasado, mediados del propio siglo XIX, dura todavía inclusive hasta el siglo XX. Hay que recordar que muchos, antes de fallecer, Harry Houdini se dedicó a desenmascarar fraudes de mediums, porque cualquiera podía hacer ese tipo de truco. De hecho, con la debida capacitación, hasta un servidor puede hacer cierto tipo de trucos que uno diría, es que puedo leer tu mente y puedo leer lo que estás escribiendo. Lo podemos hacer. Hay gente que lo puede hacer. Podemos localizar los números, etcétera. Es decir, son trucos de cualquier mago de feria que se han trasladado. Entonces, como cualquier cosa, el chiste es eso, ¿no? Descubrir qué es lo que está haciendo. Cuando precisamente ellos descubren ese tipo de... Primero que nada, ¿no? El espiritismo se convierte de primera instancia en lo que se enfrentan. Es decir, no están buscando fantasmas. Los primeros investigadores paranormales lo que están enfrentando es: ¿hay evidencias o no de la vida después de la muerte? Y si hay posibilidades de que alguien se comunique para con nosotros. Entonces, cuando surge en primera instancia, por ejemplo, ¿no?, la Sociedad para Investigación Psíquica Británica, que es la decana en todo eso, que inclusive todavía hasta la fecha, si ustedes checan su página de internet, el propósito original de ellos es precisamente ese, ¿no? Encontrarse contra los elementos, imagínense, es la terminología de la época, mesméricos, es decir, lo que hoy conocemos como hipnosis surge precisamente con Mesmer. Aun cuando se le ha acusado de fraude, muchos de sus principios son válidos con respecto a la hipnosis actual. Los elementos psíquicos, lo que ellos manejaban como algo que rompía ese canon en cuanto a qué existe, qué no existe, y que se da sobre respuesta a la mente, y los espiritualísticos. Es decir, el momento cumbre de época, porque está marcado como el propósito de la organización por el cual nace, es enfrentar todo esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la única forma que puede ayudarte a explicar esto. Los norteamericanos, para variar, replican en el sentido de que crean un organismo poco después, una sociedad americana de investigación parapsicológica. Pero si ustedes se piensan que están hechos, les digo, está marcado por... El periodo de ellos está marcado por puros científicos, pero científicos de primer nivel. Es decir, hay premios Nobel de medicina, de ciencia, dentro de los cuadros que investigan. Son los primeros que se abocan, ahora sí, a aplicar el método científico minuciosamente para poder dar una respuesta sobre qué es el espiritismo en primera instancia, y a partir de ahí se empiezan a desprender otro tipo de tópicos. Pero curiosamente, si ustedes piensan manejar esto como parapsicológico, esta es la primera, son los precursores de lo que hoy conocemos como parapsicología. Ya hablar del término sí es precisamente brinca por ese periodo, ¿no? Ya la palabreja ya surge también por la misma época, pero ya el corpus que le da origen a la parapsicología actual es hasta propiamente el siglo XX, 1927, cuando Joseph Banks Rhine, no se le ocurre, sino que a partir de la misma investigación que va realizando, un psicólogo entre otras cosas, por la Universidad de Harvard, imagínense, el tipo viene desde una universidad, empieza sus primeros experimentos allí, junto con su esposa, se traslada a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y a partir de ahí se forma el primer laboratorio en forma de lo que es un primer laboratorio en forma parapsicológico. Es decir, ahí se van a hacer investigaciones ya utilizando no solamente el ambiente controlado, sino también, y eso es lo primero que le enseñan, eso literalmente lo tomó de los maestros de la época para metapsíquica, el método científico, pero ahora ya le aplicamos matemáticas, estadísticas, ya hay resultados, controlamos el ambiente y lo que pretendemos buscar. Y volvemos al mismo detalle, curiosamente, al igual que sus precursores que buscan saber qué sería, en el caso particular del espiritismo, él se enfrenta con qué es lo que genera la mente humana. Él es psicólogo, junto con otro médico, Donald McDougall, enfrentan precisamente esto y quieren saber qué es lo que generan, qué habilidades tenemos con nuestra mente. El terminajo o término de percepción extrasensorial, ellos lo crean. ¿Por qué? Porque esas capacidades para poder, que ellos descubren, ¿no?, poder ver a distancia, la famosa clarividencia, la telepatía inclusive, ¿no?, la transmisión de pensamiento, movimiento con el pensamiento, telequinesis, y lo más impresionante, ¿no?, la posibilidad de que podamos saber algo, la precognición. Ellos son los primeros que empiezan a manejar esto. Algunos de ustedes ya habrán visto las famosas cartas Zener, esas que tienen la figurita del cuadrado, la estrella, las líneas onduladas, las cruces y círculos. Ellos manejan y contabilizan a partir de tablas bien establecidas las posibilidades de que una persona tenga esta percepción extrasensorial bien desarrollada en ciernes, o que de una forma u otra somos normales. Entonces, aun cuando esto propiamente, y ese es el problema que se presenta, ¿no?,
a nivel estadístico presenta ciertas fallas, ¿cierto? Pero son los primeros que se abocan ya con un ambiente controlado. Es decir, ni siquiera la persona que está en el experimento toca nada de los objetos. Máquinas se encargan de ciertos movimientos. Imagínense una máquina que agita los dados y se le puede manejar en 3 niveles de investigación. Dime qué números van a salir, o tú trata de influenciar para que los números sean estos. O sencillamente anótame a partir de aquí, en 10 tiradas, cuáles son los números que según tú van a salir y en ese orden, ¿no? Entonces todo eso van ellos ya dándole forma. El detalle principal, y ese también es lo que brinca, y brinca para los científicos, aun cuando están rigurosamente controlados, hay que recordar que los intereses de ellos fueron precisamente eso, ¿no? Averiguar si hay posibilidades de que nuestras habilidades de telequinesis, telepatía, precognición fueran funcionales. Y bien lo sabemos, esto sucede en, quién sabe, así que estadísticamente y por probabilidades, cuántos de los sujetos que ahorita estamos respirando en el planeta tenemos esas posibilidades cada uno. Entonces, es un hecho que normalmente no podemos encontrar, o las personas utilizan esas habilidades en otra manera. El problema principal es el hecho de que en 1969 a la parapsicología en Estados Unidos, que no mundialmente, sí se le reconoce como una ciencia, se le admite dentro del seno de las ciencias. Un organismo que regula todo eso en Estados Unidos la acepta. Entonces digamos que allí es lo que se agarran los autonombrados parapsicólogos, es que somos científicos. Aguas, el uso de la ciencia no implica el hecho de que sea totalmente desprovisto de algún interés, que es el problema que tenemos con nuestros cazafantasmas, que en el caso de aquí en México, tenemos muy buenos cazafantasmas en sentido en el hecho de que sí graban, sí registran, sí toman datos. Algunos inclusive llegan a documentarse para enfrentar este tipo de situaciones. Pero un parapsicólogo tradicional, y eso es lo que se van a encontrar a momento de que checan o contactan con los norteamericanos o los europeos, es protocolos, es decir, la ciencia de por medio. Son ridiculizados, sí, son ridiculizados precisamente por el hecho de que están buscando comprobar algo que desafortunadamente, tanto en laboratorio como fuera, es muy difícil, es un objeto de difícil estudio. ¿Por qué? Porque la mente humana, y ustedes bien lo saben, es algo muy volátil, muy voluble, muy cambiable. Pues hace rato manejaba, ¿para qué quieres las cosas? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo lo quieres saber? Porque como dicen por ahí los Jedi, ¿no? Todo tiene una forma de ser, tiene una interpretación. No te estoy diciendo la verdad, tampoco estoy mintiendo, pero todo tiene una interpretación. Entonces, en ese sentido, el manejo de estos momentos históricos, yo les hago un resumen muy amplio, pero se pueden checar porque hay historias que los manejan así. Tenemos periodos místicos, magnéticos animales, espiritistas, y luego entramos ya así al el científico, ¿no? Entonces, manejar esto en cuanto a esta fenomenología, ahorita lo hice de una forma muy amplia, porque precisamente, ¿no?, el hecho de que abundar sobre esto sí nos llevaría un ratote, y sobre todo, ¿no?, les doy un ejemplo de qué tipo de sujetos estaban detrás de este tipo de organizaciones o estuvieron afiliados en algún momento dado. En el caso de la norteamericana, el papá de la actual psicología, Sigmund Freud, y su principal alumno de la psicología transpersonal, Carl Gustav Jung. Es decir, imagínense el calibre de sujetos que eran, ¿no? Y de hecho por eso muchos de ellos, uno de los historiadores dice que era el periodo, la misma sociedad británica de investigación lo dice, era la época histórica o llamada heroica, porque los tipos iban a buscar, se metían a los gabinetes de los médiums, amarrarlos, hacer sus experimentos. Vamos, que si no es por ellos, la espectacularidad de sujetos como Daniel Douglas Home, el escocés volador, literalmente el escocés volador, o Sapia Paladino, por ejemplo, no hubiera sido conocido. Gracias a los investigadores, por ejemplo, de Rhine, sabemos, por ejemplo, de lo que fue esta Nina Kulagina, o se derivó la investigación sobre la Nina Kulagina, que es interesante, una ama de casa que podía mover pequeños objetos con la mente. Y la mujer no había cursado ni siquiera los estudios primarios básicos, pero tenía ese tipo de habilidades. Entonces, este tipo de sujetos iban a investigar al campo. Algunos ya transforman para convertirlo ahora sí en un objeto de estudio serio. Digamos serio en el sentido de que volvemos al detalle que implica la ciencia, ¿no? Tiene un protocolo, es muy bien establecido. El método científico, entre otras cosas, además de la experimentación, maneja la comprobación. Y es aquí donde, desafortunadamente, podemos considerar la parapsicología como una pseudociencia. No es totalmente falsa, por eso manejaba el ejemplo de los peces del Salacanto. No todo lo que manejan es falso, porque es curioso observar, ¿no? De la investigación sobre el mesmerismo se sientan las bases para lo que hoy es la hipnosis. Pero ya con fines terapéuticos, precisamente el momento de que un científico toma y dice, es que es cierto, ese tipo manejaba esto. Hay que imaginarse el nivel de sugestión en que se mueve una persona. Acuérdense que lo decía por ahí Peter Barnum,
el dueño de uno de los más grandes espectáculos del mundo, que son los circos. Desafortunadamente, cada minuto nace un tonto. Cualquiera puede manejar esto a conveniencia. Por eso decía, quieren aprender, ¿para qué lo quieren aprender? En ese aspecto, por eso es importante el manejo de una, más que fenomenología, el sentido de lo que está sucediendo. Si ustedes quieren manejar cuestiones anecdóticas, revisen los grandes textos religiosos antiguos, y ahí hay levitaciones. Jesús, por ejemplo, ¿no?, camina sobre el agua. Hay vuelos sobre objetos como alfombras que aparecen en los cuentos de hadas. La cuerda, por ejemplo, en que se sube el niño hindú, ¿no?, que sube y de repente empiezan a caer los restos del escuincle ya desmembrados, y de repente con otro movimiento la soga aparece y el niño esté completo, ¿no? Bueno, claro está que después de que haya subido el brujo a destazarlo, ¿no? Pero el niño sale ileso, pero la gente de repente es bañada en sangre, pero nadie ve lo que pasa en lo alto de la soga, ¿no? Y muchos historiadores decían que era uno de los grandes trucos de ellos, ¿no? Los entierros de los faquires vivos, ¿no? Que ahora inclusive el mismo Jaudí y varios magos se han convertido como eso de que los encerraban en sus celdas, en sus bóvedas de hielo, y duran días, ¿no? Hay por ahí inclusive creo que hasta el Chris Angel tiene por ahí un espectáculo de ese estilo con esa finalidad, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a un pequeño detalle grande, ¿no? No podemos hablar de una ciencia o una ciencia propiamente. Estamos hablando de una disciplina que está buscando, a pesar de que tiene objetos bien definidos de estudio, al momento que ya se empieza a abrir. Es cierto, ustedes pueden checar en la página, por ejemplo, de la SPR británica, y se encontrarán con que ellos se mueven hacia otros ámbitos, ¿no? Además del control mental, también buscan fantasmas, también buscan cómo reaccionan los animales y las plantas con respecto al ser humano y el medio ambiente. Es decir, los objetos de estudio que no son fácilmente identificados por ciencias bien definidas, ellos se atreven a tomarlos y a tratar de darle una explicación que no son muy convincentes, precisamente por eso, ¿no? El hecho de que aun cuando el método científico es universal, los mismos objetos de estudio no permiten eso, precisamente porque ¿cómo puedes jalar un fantasma de una casa y llevártelo a tu laboratorio? A menos que estés haciendo la película de lente, lo puedes hacer. No hay una manera, es decir, no hay manera de poder replicar, que es lo que la ciencia tradicional, y por eso se burla de ello, ¿no? Es que ellos no pueden. Si me dicen que puedes hacer esto con la mente, ¿por qué cuando vienen las condiciones específicas no lo hacen? Vamos, la Fundación Educativa de James Randi, hasta la fecha, desde el momento que fue creada en 2005 aproximadamente, 1900, bueno, ya tiene el premio tiene como 40 y tantos años sin ser recobrado. A raíz de las peleas que hubo entre James Randi, este mago que desenmascaró a varios fraudes, puso en duda, por ejemplo, a Uri Geller. El cuate puso $1 millón en un fideicomiso en el cual cualquier persona con supuestas habilidades paranormales se puede presentar en su fundación y reclamar el dinero siempre y cuando pase las pruebas. La bronca es eso. Imagínense qué tipo de pruebas tan controladas son, que hoy en día el premio sigue desierto. Que han recibido críticas, sí, dicen que el cuate los engaña, más no. Acuérdense, estamos hablando de un norteamericano. En Estados Unidos las leyes de una forma u otra sí se cumplen. Está estampada la firma en sus documentos. Si alguien lo lleva a juicio y demuestra que ha pasado por eso y no se le ha quedado la lana, hay que recordar en qué bronca se metió un sujeto como este viejito. Randy sigue vivo, será un anciano de casi 90 y tantos años, pero el sujeto todavía, cada viernes actualiza su página. Entonces echen un ojo. Entonces el problema es el punto que podemos manejar aquí. Hablar sobre una fenomenología o de un periodo histórico sí es válido. El problema principal, que es al que se enfrenta, o nos podemos enfrentar cualquiera, es el hecho de que se veía esto antes, sí, pero dependiendo de las religiones. Por eso es meramente anecdótico. Al momento de que ahora sí podemos hablar de ciencia, de científicos, surgen esos organismos, es cuando podemos hablar así ya de propiamente metapsíquicos, paranormales y como hoy en día lo conocemos, parapsicológicos.